¿Qué va a pasar en los años 90? En la década de los 90, cae el bloque comunista. Ujú. La aparición del bloque comunista va a dejar enfrente al liberalismo clásico, modelo Claro. capitalista tradicional, con la economía mixta enfrente. Y ahí va a pasar algo muy curioso. Los gringos, que se habían hecho muy ricos, se habían hecho realmente un imperio gracias a la economía mixta, van a decir que la economía mixta no sirve, genera una crisis. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido una crisis en los años 70, 80 y ellos le van a echar la culpa de la crisis a la economía mixta. Van a decir, si el gobierno gasta dinero en educación, eso hace caro al gobierno. Si el dinero gasta el gobierno en salud, eso hace que tengamos que pagar muchos impuestos, hace muy caro el gobierno. Además, un gobierno que manda la economía es un gobierno demasiado poderoso. Y si es demasiado poderoso, es un peligro y nos quita algunas libertades. Todo ese argumento no era real. Lo que provocó la crisis en los 70s y 80s fue la carrera armamentista. Los Ujú. gobiernos capitalistas y especialmente Estados Unidos, así como la Unión Soviética, estaban gastando todo en armas. El 60% a Sí. 70% de su presupuesto se iba en armamento, dinero tirado, literalmente. Ugh. Pero en los 90 le van a echar la culpa al modelo de estado de bienestar. Entonces va a surgir el neoliberalismo, que en realidad es el liberalismo clásico reformulado. O sea, es lo mismo. Y lo que sucede con eso es que todos los beneficios sociales que habían hecho una potencia a Europa Central y a Estados Unidos, Canadá, Australia, o sea, todo el mundo occidental, los reducen y en algunas ocasiones lo desaparecen. Eso va a durar de los 90 a 2008. De los 90 a 2008 es la época dorada del neoliberalismo. El Ujú. neoliberalismo fue un fracaso rotundo, total. Quebró las economías de todos los países donde se llevó a cabo en extremo. En 2008, el que va a quebrar es Estados Unidos. Es la crisis de los subprimes, la crisis de las hipotecas, pero en realidad es la crisis de todo el Sí, modelo. Y el sí, modelo finalmente se cae y se descubre que no ajá. funcionaba. Había leído que, el neoliberalismo no era un modelo apto para América Latina, que tal vez para Reino Unido, que fue el que, pues, se estuvo implementando ahí, sí. Sin embargo, lo que dices es muy interesante. ¿Por qué, eh, no sirvió ni siquiera en los países capitalistas? De hecho, no solo es un modelo no apto para América Latina. En la primera parte del mundo donde se practica en extremo es Asia. Y la crisis de Ujú, Asia es en 2010. Bueno, ujú. Inglaterra jamás volvió a avanzar. Inglaterra se ha mantenido congelada en términos de desarrollo de clases medias y clases populares. Desde entonces tampoco funcionó en Inglaterra. No funcionó en ninguna parte del mundo donde se implementó. No funcionó en Europa Central. Generó graves crisis. Grecia es el caso, el más extremo. Sí, Pero tuvo una además de crisis Grecia, espantosa. sigue en esa crisis todavía. O sea, sigue Sí, no ha padeciendo. salido. Sí, España tuvo una crisis, Italia tuvo una crisis, Islandia quebró completamente. ¿Por qué no sirve el modelo neoliberal? De entrada, porque está basado en cosas que no suceden, que son una mentira. ¿De qué se trata? De que todo lo hagan las empresas. Es sencillo. En contraposición al modelo comunista, que todo lo hace el gobierno, aquí debe ser que todo lo hagan las empresas, absolutamente todo. Eh, Inclusive en el modelo más puro del neoliberalismo, hasta la policía debería ser contratada por empresas. ¿Por qué no funciona? Si el mercado, o sea, comprar todo, digamos que el agua potable hubiera 5 empresas. ¿Qué dice la teoría? Hay 5 empresas de agua potable y tú contratas a la mejor, ¿no? La que Claro, mejor la que servicio te mejor te dé, guste. así es, la más bonita, la que tenga el logo más Y padre, la mejor. para la que te alcance. Ese es el otro punto. Pero antes de Ujú, eso, contrata la que esté el agua ya me más sabrosa. adelanté. Así es. Ajá, Si la teoría te dice que esté riquísima, el agua más limpia, que mejor llega, que está todo el tiempo, que la claro. abres y sale presión y te hacen un descuento con hielitos cada mes, ¿no?
Como por dice un amigo, parece pipí de haditas, ¿no? así es, así es. Bueno, eso es lo que plantea la teoría. En la Ujú. práctica, 5 empresas dueñas del agua se reúnen, son amigos, estudiaron todos juntos en la Ibero y se ponen de acuerdo para subir el precio del agua, cuando les dé la gana. Claro, y que Y nadie eso, se baje de ahí. por supuesto. Bueno, eso pasó en todo el mundo, pasó en todos los niveles. Pasó a nivel bancario y eso hizo quebrar a los bancos eventualmente porque la gente no tenía dinero. Eh, pasó es el problema en España justamente es el caso del gas de las casas, el gas doméstico. En España llegaron al extremo de cocinar en la madrugada porque era la única hora que había descuento. Es el caso de energéticos en el centro de Europa. En todas partes del planeta el modelo quebró. ¿Por qué? Porque lo que Sí, hacía la economía mixta era controlar los abusos de las grandes claro, empresas, pero al soltarlos y no controlarlos, estos lo que hicieron fue abusar, como sucedía hace 100 años, exactamente lo claro. mismo. Y hay un Oye, montón. Samuel, y es que además, si tenemos en cuenta el nivel de desigualdad que existe, incluso en los países europeos, ¿no? Pero si lo aterrizamos, por ejemplo, a México, en América Latina, esta subida de precios, esta competencia sin nadie que lo regule, pues lleva a que la clase menos beneficiada, que tiene un nivel, socioeconómico complejo, que está en un estado de pobreza, pues no tiene acceso a los bienes, no tiene acceso a las cosas, y eso, pues, profundiza aún más esa desigualdad, ¿no? Así es, así es. Por eso son varios elementos que hacen del modelo un desastre. Y eso pasó en todo el mundo. Bueno, Donald Trump es producto de eso. ¿Por qué Donald Trump es un presidente terriblemente contradictorio, extraño, surrealista, pero al mismo tiempo está siendo muy popular? Ya ganó una vez, es probable que gane una segunda vez. Lo que provocó el neoliberalismo fue que empobreció las clases medias en todo el planeta Tierra. Los gringos Ujú. le llaman al periodo de economía mixta de estado de bienestar los 30 gloriosos, porque son los Mm, 50, los 60 y los 70, los años en que estuvo mejor mm. su economía, de la época de la sociedad de consumo abundante, de mayor Sí, producción, bueno, así es, las grandes empresas automovilísticas, etcétera. Pero el modelo, curiosamente, después perdón que te interrumpa, curiosamente, las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se coloca a través de su soft power hollywoodense como el modelo a seguir, el sueño que todos queremos ser como Estados Unidos, ¿no? Entonces se coloca así como la potencia, ¿verdad? Ahora sí ya. sí, pero hay un juego ahí, porque Estados Unidos dice, Claro, seamos igual que nosotros, produzcamos mucho y compremos mucho. Lo que no estaba diciendo Estados Unidos es que el gobierno era un elemento fundamental para que se pudiera producir mucho y comprar mucho. Por ejemplo, los campesinos norteamericanos hasta el día de hoy sí están entre los grupos agrícolas más beneficiados por préstamos gubernamentales, por subsidios enormes. sí, Eso hizo a la gran industria agrícola norteamericana, pero eso también venía por el cobro de impuestos a los grandes ricos. Lo que no dice Estados Unidos en ese momento es que en realidad el éxito de su sistema es que es un capitalismo muy controlado. Y Europa, al mismo tiempo, porque la influencia comunista es más fuerte, pues ha pegado ahí, sí se están hace ahí. todavía más moderado. Se convierte en esos grandes modelos educativos con muchísimas ventajas para los estudiantes, para las clases medias. Surge alimentación gratuita en las escuelas de Francia, Sí, surge modelos educativos completamente gratuitos de sí, primaria a universidad en el norte de Europa. Empiezan a aparecer grandes prestaciones para los trabajadores, en el caso de Italia, con el mayor número de vacaciones en toda Europa, que llegan a sumar sí, como qué 4 envidia, qué meses bárbaro, sí. aproximadamente. Sí, todas Sí, estas grandes prestaciones lo que van a provocar es una clase media que vive muy bien y en países donde claro, la clase media es muy grande. Claro, sí hubo un proceso de explotación a África, Asia y América Latina para poder sí, claro. construir estas sociedades. Pero en términos generales,
es también la eficacia del modelo, porque hubo 4 países que no explotaron a nadie, o a casi nadie, que mantuvieron el modelo de economía mixta, estado de bienestar, inclusive lo hicieron más social, casi nunca fueron neoliberales y son el mayor éxito del mundo. Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, los escandinavos. Los países nórdicos tienen un Los no, excelente modelo porque y tú puedes entrar a ver varios videos, incluso de viajeros, de gente que vive allá, pero que es latina, y menciona eso, porque tienen esa mezcla del modelo socialista, de toda esa idea, eh, y todo este modelo socialdemócrata, estado de bienestar, y que los tiene, bueno, por eso los admiramos, porque tienen un nivel social muy admirable, muy loable, muy ejemplar, ¿no? sí, bueno, ese modelo es básicamente lo mismo que planteó México en 1917, solo que ellos lo mantuvieron permanentemente y lo alimentaron y le pusieron Mm. una cosa más, fortalecieron mucho más la educación, o sea, centraron todo en la educación. Eh, Le dieron la base de toda la inversión del Estado al modelo educativo, pero también a la infraestructura, también a la salud gratuita. Actualmente, si uno busca por internet países más felices del mundo, encuentra que están los escandinavos siempre presentes en los primeros lugares. Sí, sí, los nórdicos ahí Finlandia, están. sí, sí, Finlandia tiene el mejor modelo educativo del mundo en los últimos 30 años. Y no es casual que sea el país que se considera más con mayores niveles de felicidad. Está relacionado inmediatamente. Pero la clave de la educación finlandesa es que está prohibida las escuelas privadas. No existe Tecno Así es. Monterrey, Anáhuac, Ibero, La Salle. No existen. Están Sí, no, prohibidas. no, no. Y es totalmente gratuito. Incluso si tú como estudiante extranjero te interesa ir, puedes, o sea, no te cuesta, te cuesta tu estancia a lo mejor, pero es gratuito, es increíble eso. No tienen, y es que además no tienen la necesidad de ir a una escuela privada para tener una excelente educación, lo que dices, ¿no? Se fortaleció tanto que no hay necesidad ni siquiera de una escuela privada. No existen, están prohibidas. Ni siquiera Ujú. están presentes, no, no existe. O sea, el Sí, gobierno sí. las prohibió. Eso es muy interesante. ¿Qué tenemos en 2024? ¿Cuál es el escenario contemporáneo? Hay muchos remanentes del neoliberalismo que están siendo cuestionados en todo el planeta. Estados Unidos. Estados Unidos, después de haber sido uno de los grandes impulsores de su propio modelo, entró una contradicción profunda. Se dio cuenta que por mucho que hablen de la libertad, y se refieren a la libertad de comprar y vender, no se puede tener 100% esa libertad. Se autodestruyen. ¿Qué pasa con Trump? ¿Cuál es el votante promedio de Trump? Si uno ve el mapa de Estados Unidos y dónde están los votantes de Trump, están en el centro. Si uno ve un mapa de las universidades y se lo pone encima, se da cuenta que es donde hay menos universidades y el nivel educativo es más bajo. Entonces tenemos que el votante de Trump tiene menos educación. ¿Por qué? Porque son los votantes que originalmente trabajaban en las fábricas de muchísimos productos, especialmente de las fábricas automotrices. Bien, la gran ciudad productora de coches, General Motors, Ford y otra más, era Detroit. Actualmente Detroit es una ciudad pobre y parcialmente abandonada. ¿Qué fue lo que sucedió con el modelo neoliberal? El modelo neoliberal te dice que se abran todas las fronteras, que se abran todos los mercados, que no existe ningún control y que los empresarios hagan lo que les dé la gana. Bueno, ¿qué hicieron los gringos? Lo que les dio la gana. Sacaron sus empresas de Estados Unidos, donde tenían que pagar un sueldo alto, y los llevaron a un país donde tenían que pagar una miseria, que se llama México. Sí. Entonces, General Motors abandona todas sus fábricas en Detroit, las pone en Querétaro y Guanajuato y despedaza el centro norte de Estados Unidos. Lo mismo hizo Ford y lo mismo han hecho un montón de empresas. Lo que nosotros llamamos Nearshoring, ¿no? nearshoring, así es, que lo vemos como una gran posibilidad, en realidad está Sí. afectando profundamente a los vecinos. Ese es el votante de Trump. Sí. Curiosamente, cuando Trump dice hagamos grande a Estados Unidos de nuevo, lo que él está planteando
es que volvieran a cerrar fronteras, evitaran que las grandes empresas se fueran y volvieran a controlar, como sucedió en los 80, 70, 60, 50, 40, la economía. Es en realidad un movimiento que parece de derecha, pero tiene un trasfondo de rechazo al neoliberalismo, porque el neoliberalismo empobreció a las clases medias norteamericanas como las de todo el planeta. Bueno, eso es una respuesta global. Globalmente hay un proceso de reflexión y de rechazo con distintos fenómenos, con distintos ritmos y distintos Sí. movimientos en todo el globo al modelo neoliberal y de regreso a la economía mixta. Pero ese Ujú. regreso es muy complicado, muy complicado. Y no es complicado por nada terrible, es complicado por algo muy simple. Durante los 30 años del neoliberalismo, las grandes transnacionales se hicieron superpoderosas, superpoderosas, Vaya. sí, especialmente banqueros y financieros. Ujú. Si tú tienes a alguien que se hizo millonario agarrando a patadas a todos los vecinos, es muy difícil que le quites ese poder, por mucho que lo trates de agarrar a patadas ahora a él, porque ya tiene guaruras, murallas, pistolas, Y edificios completos, ya, y edificios casi, casi completos. ya no tiene vecinos. Así es, ya casi no tiene vecinos y además controla la mentalidad, controla los medios de comunicación y es casi imposible retirarle ese poder. Ese es el momento en el que estamos.